Buenos días, como siempre bienvenidos con Pulsar. Feliz jueves a todos. Les digo enseguida que conectado con nosotros está Pier Giorgio Caria. Damos la bienvenida de nuevo. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Investigador, documentalista, ya hemos tenido el placer de acogerlo durante los meses pasados y hoy iremos hablando de extraterrestres, escrituras sagradas, una realidad antigua aún presente, pues diría como se dice ahora, mucha tela. Pues sí, es un tema, Daniela, que entre los investigadores es bastante viejo. No digo como el Antiguo Testamento. De todos modos, es un tema que ha sido tocado varias veces por tantísimos investigadores, un poco en todos los continentes. Y entonces, un tema muy interesante porque obviamente no quiere ser un tema blasfemo, pero quiere releer eventos del pasado que obviamente en el pasado podían ser vistos de cierto modo, mientras hoy, a la luz de lo que es el desarrollo científico y cultural de la humanidad, quizá podríamos entender algo más. Justo por poner un ejemplo, quizá también tonto. O sea, si nosotros tomáramos a uno de los apóstoles de hace 2000 años y lo lleváramos a Roma o a Nueva York, no entendería este mundo con toda esta tecnología que para él sería absolutamente mágica. O quién sabe, quizá fruto del demonio. Entonces, las crónicas antiguas, incluidas las escrituras, hablan de eventos que el hombre de hace 2000 años podía interpretar y entender, no ciertamente a la luz de la ciencia o de la técnica, cosa que en cambio hoy podemos entender, donde incluso más allá de lo que consideramos técnica en sentido estricto, es decir, hablando en términos de hardware y de objetos sólidos, hoy utilizamos energías invisibles como la electricidad, el electromagnetismo, los fotones, entre otros, que hace 2000 años eran completamente desconocidas. Entonces, a la luz de estos hechos que son bien claros y tangibles en el desarrollo histórico de la humanidad, podemos ir revisando las antiguas escrituras y entender si quizá hoy puedan ser un poco más inteligibles de aquellas que parecen, a veces, puras descripciones de fantasía. Entonces, este proceso, que ha sido hecho por varios autores, plantea también, a mi parecer, una nueva pregunta o una pregunta ulterior. Esta realidad, que era tan invasiva en la antigüedad y de la cual nos habla de ello el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, los apócrifos, los Hechos de los Apóstoles, con sus extrañas presencias angélicas. Así que hoy podríamos preguntarnos, ¿no es esta misma realidad, así de invasiva e inmanente, y además trascendente en la antigüedad, la que aún hoy merodea entre nosotros? Solo que debido a la brecha cultural que nos separa de la antigüedad, no logramos comprenderla del todo. Y quizá la llamamos de otra manera, pero sigue siendo la misma de hace 2000 años. Entonces, el incipit del discurso Daniela es este. O sea, hay que comprender y entender cuáles son las escrituras sagradas a las cuales nos estamos dirigiendo. Y porque, según la religión que tienes, encuentras un determinado libro, fundamentalmente. Pero y también hay este problema de entender a cuáles nos estamos dirigiendo. Cierto, pero nosotros tenemos una religión que es el cristianismo, una religión de derivación judía, porque Cristo, de todos modos, viene de Palestina, de la antigua Palestina. Entonces, me dirijo y trato de leer los hechos de las escrituras a nosotros conocidas. Luego podría abordar los del Corán, más bien que de otras religiones, qué sé yo, las hindúes, pero ya será difícil este discurso. Figurémonos si lo afrontáramos desde un punto de vista de otras religiones. Sería aún más difícil. Simplemente porque de todos modos, por el mero hecho mecánico de haber ido a misa, alguna palabra en los oídos nos ha quedado. Entonces, hablamos sobre todo de Biblia, es decir, de hechos ligados al aspecto bíblico, pero en la lista, digamos, de los discursos que yo quiero hacer. Luego, obviamente, he hecho también una mirada más allá de la religión, también en el aspecto histórico, y también en el de otras religiones, pero al margen, porque de hecho esta presencia, esta realidad, es pervasiva en todas las religiones. En toda la historia de las religiones conocidas, hay unas entidades misteriosas y unos fenómenos particulares que,
Al final se unen en la misma tipología de manifestación. O sea, esto, de todos modos, gracias que tú lo has subrayado, porque hay que decirlo, que no es una realidad o un aspecto específico solo del judaísmo y del cristianismo, sino que atañe a todas las religiones del planeta. Es transversal, incluso las escrituras sagradas indias. Quiero decir, lo crea uno o no, también se encuentran en escrituras chinas. Cierto, absolutamente, todo el planeta. De hecho, mira, por ejemplo, podemos ver las portadas de dos textos, que son estos: La Biblia y los extraterrestres. Es un viejo libro de Raymond Drake, o si no, La Biblia y los platillos volantes de Barry Downing. Entonces, repito, la pregunta es, ¿esta realidad existe aún? Primero haría un excurso, digamos así, histórico. Por lo tanto, enviaría una serie de diapositivas e imágenes. De todos modos, debemos partir de unos puntos para echar las bases de un discurso que luego extendemos para ayudar a las personas desde casa a entender de qué se está hablando. Mientras tanto, vamos a la palabra ángel, porque obviamente, si debemos hablar de presencias en las Escrituras, debemos referirnos a los ángeles. Ángel es una palabra que deriva de angelus, latín, pero tiene origen de la palabra angelos, que es griego, que no tiene, como quizá podría pensar la persona no culta o de todos modos que no ha investigado sobre estos aspectos, el significado de hombre con alas. Simplemente angelos significa mensajero, o sea, es portador de un mensaje, es un enviado que lleva un mensaje. Entonces, los seres angélicos siempre han sido representados iconográficamente en los cuadros o en las estatuas, como hombres o mujeres, porque también hay las ángelas con las alas. Entonces, si nosotros al ángel le quitamos las alas, de hecho el ángel no tiene ninguna diferencia de la estética de un ser humano común, sea hombre o mujer. ¿Cuál es la diferencia? Que los ángeles hacen cosas sobrehumanas, cosas que nosotros comunes mortales que no somos ángeles en el sentido bíblico, evangélico, no logramos hacer. Ahora, un discurso que quizá puede ser una novedad para las personas es que estos ángeles o estos seres alados no son una prerrogativa solo del cristianismo, sino que vienen de la antiquísima historia de la humanidad. De ellos vemos algunos. He aquí, por ejemplo, esta es un ángela, o sea, un ser angélico femenino, de la cultura sumeria, que se llamaba Inanna, y como vemos en esta antiquísima representación sumeria, hay este ser femenino que tiene alas, exactamente como los ángeles, de memoria bíblica o evangélica. Vamos a un ángel, en este caso una entidad masculina alada. Es el dios Haldi o Caldi, que es un dios alado masculino caldeo. Vamos más adelante, llegamos a los egipcios, la diosa Maat, siempre una diosa alada. Es una diosa alada femenina egipcia. Vamos a la antigua Grecia. Y esta es la diosa alada Ananke, que viene entonces de la cultura griega. Pero hay un discurso interesante que hacer, porque, de todos modos, estas son relativas a la que es la cuenca en la cual se han desarrollado las civilizaciones más cercanas a nosotros. Entonces, las del Oriente Medio, los caldeos, los sumerios, o bien más cercanos a nosotros como los egipcios, o los griegos. Pero si vamos, por ejemplo, a una civilización que nosotros no hemos encontrado jamás, porque los grandes mayas, aquellos que han hecho aquellas magníficas ciudades, no son los mayas que nosotros conocemos hoy, sino aquellos que instauraron aquel grandísimo reino, que todos nosotros conocemos porque hay unas ruinas maravillosas hasta hoy. Yo he visitado varias, los grandes mayas astrónomos, matemáticos, conocedores del cosmos y así sucesivamente. No han encontrado nunca al hombre occidental porque desaparecieron misteriosamente alrededor de 8 siglos antes de la llegada de los españoles. He aquí, estas dos estatuas se encuentran en la ciudad maya de Ekbalam, en México.
Y son dos divinidades aladas masculinas mayas. Ahora, mira tú por dónde. Los mayas, sin haberse consultado con nadie de nosotros, digamos de la cultura a nosotros conocida, han representado las divinidades aladas también ellos con las alas. Y esto es un discurso muy interesante para analizar. Evidentemente, Daniela, por instinto, los seres humanos, cuando tenían que ver con estas entidades, instintivamente les ponían alas porque siendo del todo similares a los humanos, había que distinguirlos. Y el modo de distinguir era ponerles alas. Y luego llegaremos a entender por qué a los ángeles les ponían alas. Vamos ahora a ver. ¿Y si son realmente alas luego? Y si son realmente alas, cierto, absolutamente sí. Pero quiero hacer un excurso, por lo tanto vamos a tomar algunos pasajes de la Biblia donde se habla de los ángeles. Vamos al Génesis 18 y cito los pasajes. Abraham alzó los ojos y he aquí que divisó a 3 hombres. Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y haz unas tortas. Luego Abraham corrió al rebaño. De él tomó un ternero tierno y bueno y lo dio a un siervo, el cual se apresuró a prepararlo. Y tomó mantequilla, leche y el ternero que había sido preparado, y los puso delante de ellos, y ellos comieron. En la representación pictórica vemos a estos 3 ángeles, con las alas, que hablan con Abraham. Luego aquellos hombres. Entonces estos ángeles vienen, inicialmente llamados hombres. Luego aquellos hombres se levantaron y volvieron las miradas hacia Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Entonces, curiosamente, aquí tenemos la Biblia que nos habla de los ángeles como hombres. En la figura pictórica vemos que los ángeles tienen alas. Abraham no tiene alas. Pero de hecho, estos ángeles, en su expresión, digamos así, meramente material, comen y beben. O sea, Abraham les ofrece carne, ofrece mantequilla, leche, luego... En la Biblia está escrito también que Abraham llama a su esposa Sara y le dice, prepara pan. En fin. O sea, estos ángeles tienen atributos muy humanos, pero son ángeles. Hemos entendido que les gusta comer. Son unos buenos gourmets. Digamos que tienen un apetito divino. Habían ido en busca de las estrellas Michelin, pongámoslo así. Entonces, puesto que en realidad las escrituras, Daniela, no son muchos los que las leen. Yo quiero hacer notar estos 2 aspectos que, no solo estos ángeles son llamados en la misma Biblia hombres, incluso no son entidades etéreas, como a menudo las personas pueden pensar, sino que son entidades bien tangibles que se sientan, comen y beben, así como cualquier otro ser humano. Y vamos a San Pablo. San Pablo, en la carta a los Hebreos, dice, no olvidéis la hospitalidad. Algunos practicándola han acogido a unos ángeles sin saberlo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y San Pablo era ciertamente uno que a los ángeles los conocía bien porque lo han ayudado. En fin, varias cosas que luego están descritas, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Y prácticamente San Pablo me está diciendo que yo puedo confundir a un ser humano normal con un ángel. Y entonces, si yo puedo confundir a un ángel por un ser humano normal, significa que el ángel no tiene alas. Y entonces deduzco, de estos pocos pasajes, que luego encontramos muchísimos en las Escrituras, que el ala es un símbolo. Y no es casualidad que vamos a ver unos símbolos. Ver unos símbolos los ángeles que vienen del cielo, luminosos o no que sean, no tienen alas. Entonces, este discurso de las alas es una iconografía que simboliza el vuelo y que usamos nosotros en nuestras patrullas aéreas, helicópteros, etc. Tenemos unos estandartes, emblemas, escuadrillas y así sucesivamente, de escuadrones de vuelo, a las que les ponemos unos pájaros o les ponemos alas. Yo aquí he tomado 3 al azar. Entonces, el ala, para nosotros seres modernos que tenemos la aviación, es el símbolo del vuelo.
Pero, ¿podría ser lo mismo en la antigüedad? Entonces, el ángel no es solo una persona o un ser que ejecuta un vuelo, digamos así, espiritual, pero es también quizá alguien que vuela. O sea que en la antigüedad había gente que volaba, y por lo tanto gente que no era de este mundo, no era de la tierra, porque los ángeles, notoriamente, no son terrestres. Si acaso, los terrestres son unos demonios, más que de los ángeles, si debemos ir a ver lo que hacemos todos los santos días. Entonces el ángel es una entidad que ejecuta un vuelo tanto físico como dimensional. Pero, como volaban y venían del cielo, que es un cielo místico, pero es también un cielo material, o sea, un cielo astronómico, digamos así, entonces vamos a ver si esta idea que yo estoy lanzando pueda tener un sentido de verdad, siempre en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, más que en la Escritura, en la iconografía sagrada. Si estos ángeles pueden utilizar unos medios, digamos así, de los cuales permanece rastro en las representaciones pictóricas, o sea, unos medios que vienen en la Escritura descritos como unas nubes, unas columnas de fuego, o de todos modos unas cosas dentro de las cuales a veces está el Señor, el llamado Señor, y que por lo tanto pueden ser unos medios que estos ángeles en la antigüedad usaban para ir a visitar a los seres humanos. He aquí, en este cuadro, del 1500, de Carlo Braccesco, Tríptico de la Anunciación. Vemos una Madonna casi asustada, mejor, diría justamente asustada, porque el arcángel anunciador Gabriel, hablamos del tríptico del retablo que está en el centro. Vemos que no vuela con sus alas, vuela con un disco. O sea, está encima de un disco que lo lleva hacia la Madonna. Y la Madonna casi se aparta porque ve esta cosa que se añade. Solo un par de ejemplos, Daniela. Luego hay muchísimos. Vamos a este otro cuadro. Este es del 1500 aproximadamente. Madonna con Jesús niño y San Juanito. Es incierta la atribución, Sebastiano Mainardi o Jacopo del Sellaio, y vemos una bellísima escena pictórica donde está la Santa Madre. Y luego tenemos a San Juanito. Lo distinguimos porque, además de la aureola, tiene la cruz, típica que San Juan Bautista lleva a la espalda, y hay un Jesús niño que señala a la Madonna. Pero si vamos a mirar a la derecha, los detalles de esta tabla circular, y ampliamos el escenario. Estamos mirando arriba a la derecha del retablo. Vemos un objeto volador, un clásico platillo volante. Vemos a un hombre que se lleva la mano a la frente para protegerse de la luminosidad, con un perro ladrar. Esta es una típica escena de un avistamiento. Entonces, ¿cómo es posible que estos elementos, entre otras cosas, el disco veis que brilla? O sea, tiene los rayos de luz. Brilla. Dorado, ¿Cómo al puede menos ser por lo que se ve en la esto... pantalla? Sí, cuando fue realizado por todos los... Es un cuadro del 1500. Creo que está, si no me equivoco, expuesto en Florencia. Entonces, es un cuadro real. Pero te he dicho, Daniela, ahora. He puesto dos justo para entender de qué estamos hablando. Pero vamos a leer algunos pasajes de la Biblia usando, sin embargo, fotos modernas. Entonces, de los cuadros pasamos a las fotos. Cierto. Entonces tenemos aquí dos fotos del contactado George Adamski y las comparamos con Isaías. Mientras tanto, podemos observar las fotos de este objeto cilíndrico, redondeado en los dos extremos, del cual salen unos objetos luminosos. Y es una escena que Adamski en los años 50 fotografía gracias a un telescopio al que él había aplicado una cámara fotográfica. Y vemos en la segunda foto que de este gran objeto en forma de cigarro, llamémoslo así, han salido varios objetos. Entonces, en la primera foto, a mi izquierda, vemos dos objetos luminosos que salen de este gran cilindro, u objeto en forma de cigarro. En la otra foto tenemos nada menos que 6. Y no es que por casualidad Isaías en la antigüedad veía esta escena o algo parecido. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube?
como palomas, hacia sus palomares. La escena está perfectamente representada por esta foto aquí. Entonces, había en la antigüedad, obviamente mucho antes de que fuera inventado el aeroplano, que es un discurso que hacen los hermanos Wright en 1800 y algo, me parece. Alguien que volaba, pero no era solo un vuelo. De tipo espiritual, era un vuelo físico y se habla de estos, por lo tanto de otras entidades. Angélicas, decimos nosotros, que vienen del cielo, pero que salen y regresan al palomar, o sea, hacen como hacen las palomas. Obviamente el profeta Isaías en aquella época no podía conocer la técnica y por lo tanto su comparación de cómo describe esta escena está meramente reportado a su realidad. Por lo tanto, no puede hablar de astronaves, aviones, helicópteros. Habla de palomas porque en la antigüedad las únicas cosas que volaban eran los pájaros, no eran ciertamente objetos. Exacto, no eran... Estaba haciendo la reflexión de que si trajéramos ahora, quiero decir, a un hombre del Amazonas y le hiciéramos ver un hidrojet, alguien que vuela encima de él, lo confundiría con una divinidad. Por cierto de esto, tengo que contarte un hecho muy interesante. Si puedo, te cuento una historia que es curiosa y podrá interesar también a los telespectadores. Prácticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Japón fue derrotado, los americanos abandonaron pequeñas bases de apoyo que estaban situadas en islitas a lo largo de la ruta hacia Japón. Y en estas islitas ellos hacían escala para reabastecerse, para reabastecerse, para tomar unas cosas, etcétera, etcétera. O sea, tenían unas bases, digamos así, no de grandes dimensiones, pero donde de todos modos los aviones americanos se detenían y luego partían haciendo este relevo hacia Japón. Terminada la guerra, y obviamente en estas islas había unos indígenas que no habían visto nunca al hombre blanco, y menos aún conocían la técnica de los aviones, y así sucesivamente. Terminada la guerra, después de algunos años, los antropólogos se preguntaron qué habrá pasado con estas tribus, que por primera vez en su historia habían entrado en contacto con el hombre occidental tecnológico. Habían visto los aviones, así que se dirigen a estas islas y descubren una cosa increíble. Prácticamente había nacido una religión que fue llamada culto del cargo. El culto del cargo. Luego invito a las personas a hacer una búsqueda porque lo encontrarán sin ningún problema. ¿Y qué descubren los antropólogos? Que los indígenas habían construido aviones de paja, con palitos entrelazados y paja, y habían instituido una casta sacerdotal que mantenía un fuego sagrado perennemente encendido, esperando que los dioses que venían del cielo volvieran a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era el hecho curioso? Que estos americanos, cuando bajaban a las islas, entraban en contacto con los indígenas. Quizá les daban chocolate, Coca-Cola, alimentos que ellos consideraban divinos porque venían del cielo, y por lo tanto se instituyó una religión que se llamaba culto del cargo. Entonces, si esto sucedió en época moderna, ¿por qué no puede haber sucedido en la antigüedad cuando el ser humano, digamos antiguo, por lo tanto no tecnológico, no científico, no racional, se encuentra con una realidad también científica y tecnológicamente más avanzada? Veamos otro pasaje de la Biblia. He aquí, vayamos al Éxodo. Éxodo 13. Párrafos 21 a 22. El Señor marchaba a su cabeza de día con una columna de nube. Entonces la columna de nube, presumiblemente era gris, era de color oscuro, para guiarlos por el camino que debían recorrer. Entonces, estamos en el momento histórico en que los hebreos son liberados por Moisés de la esclavitud del faraón egipcio y son llevados al desierto para encaminarse hacia la tierra prometida. Así que esta columna de nube de noche se convertía en una columna de fuego para darles luz, de modo que pudieran viajar de día y de noche. De día, la columna de nube no se retiraba jamás de la vista del pueblo, ni la columna de fuego durante la noche.
Si la nube permanecía quieta sobre la morada 2 días, 1 mes o 1 año, los israelitas permanecían acampados y no partían. Ahora, Daniela, yo no conozco a nivel meteorológico una nube que permanezca permanente 2 días, 1 mes o 1 año, así que los antiguos, Solo la del así smog, como solo la del smog. no estaba en En aquella la llanura época. padana, solo la del En smog. aquella época todo era biológico. Exacto. Entonces los antiguos, así como hacía Isaías, usaban parangones, tomándolos de su mundo natural para describir algo que para ellos era incomprensible. Es justo aquí hay, siempre en las fotos de George Adamski, una columna oscura, por lo tanto. Una nube oscura porque vuela. Está en el cielo. Y hay una columna que emana luz de esas especies de ojos de buey. Pero luego esa luz puede aumentar de intensidad. Esto es algo que ha sido visto por tantísimos contactados o testigos. Puede aumentar de luminosidad. Y así como hemos visto que los anteriores platillos voladores son de energía, también estas astronaves en forma de cigarro pueden convertirse en pura energía. Entonces, si tanto me da tanto, en la antigüedad ocurría, en realidad, algo similar. Y mira aquí, esta es otra foto de George Adamski en la que tenemos una bonita columna de fuego. Por lo tanto, un objeto en forma de cigarro que Adamski lo vemos a la izquierda en la diapositiva. Fotografió en los años 50. Entonces, esta realidad, menos que antiguamente era descrita por los profetas o por los hombres de esa época, testigos de estos eventos, hoy la podemos ver representada en las fotos de estos personajes que nosotros llamamos contactados. Tomemos otro más. Tomemos un pasaje de Ezequiel. En el centro apareció la figura de 4 seres animados, de los cuales este era el aspecto. Tenían apariencia humana. Entonces de nuevo nos encontramos con personajes angélicos. En este caso son querubines, que tienen de todos modos apariencia humana, es decir, son seres humanos. Y dice Ezequiel, yo miraba a aquellos seres y he aquí, en el suelo, una rueda a su lado, de los 4, porque eran 4 personajes. Su aspecto de estas ruedas, su estructura era como de una rueda en medio de otra rueda. Su circunferencia era muy grande y los círculos de las 4 estaban llenos de ojos todo alrededor. En este platillo volador fotografiado por George Adamski, siempre en los años 50, vemos unos anillos que no están puestos en vertical como las ruedas de la bicicleta. Están tendidos, pero son anillos, uno encima del otro, de distintos tamaños. Y vemos también que tienen ojos todo alrededor, que son los ojos de buey, del llamado platillo volador. Así que si colmamos la brecha cultural entre aquella situación antigua y la actual, encontramos que las descripciones de los profetas se adaptan perfectamente a las del contactismo. Vayamos a ver fuera de nuestro origen religioso. Esta es una pintura, una rueda de fuego avistada en Japón, en el 900 después de Cristo. Por lo tanto, esta manifestación era de carácter global. Ven que hay un disco rodeado por llamas en lo alto del centro de la imagen. Vayamos muy atrás en el tiempo, en época absolutamente precristiana y prejudía. Aquí estamos en las cavernas de Niao, en Francia, y es un grafito rupestre. Por lo tanto, en el interior de las paredes de estas cavernas, donde a la izquierda lo vemos en grande y a la derecha vemos otros que están presentes en estas cavernas. Ahora, así como ocurre en los cómics, tenemos un objeto discoidal quieto. Luego tenemos a su lado un objeto discoidal con unos puntitos encima, y esto simboliza este movimiento que llamamos movimiento de hoja muerta. Movimiento típico de los platillos voladores, porque ellos viajan utilizando campos electromagnéticos. Y abajo tenemos siempre un objeto discoidal quieto y otro en movimiento. Movimiento indicado por esos puntitos. Ahora, ¿será acaso una coincidencia que, si vamos a ver hoy? Miren esta foto. Esta es una foto tomada en México hace pocos días, el 11 de abril, por Juan Manuel Sánchez. Es un contactado mexicano que conozco en persona. Estuve allí en Valle Hermoso, estado de Tamaulipas, y me envió los originales de estas 3 fotos donde vemos
Exactamente el mismo tipo de objeto representado en las cavernas de Nió de hace 12.000 años. Y vemos el objeto. Y de las 3 fotos se deduce claramente, porque primero está así, luego está así, y de nuevo se mueve así. En la primera foto está arriba a la izquierda del Sol. En la segunda foto está casi en la vertical del Sol. En la tercera foto el objeto ha bajado y se ha desplazado de nuevo hacia nuestra izquierda. Entonces, este tipo de realidad se manifiesta ayer, así como se manifiesta hoy. Y vayamos a ver en época más moderna las visiones de Teresa Neumann, que era una estigmatizada, y que nos habla de estos seres, de estos ángeles. En este caso, antes vimos el cuadro de la Anunciación donde Gabriel está acostado sobre un disco que vuela, por lo tanto llega con un platillo volante. Aquí en cambio tenemos la visión mística de Teresa Neumann, gran estigmatizada. Hitler tenía un terror sagrado de esta mujer. De hecho, ordenó a sus tropas dejar en paz el pueblecito donde ella vivía. Teresa Neumann Digamos ve... que es por respeto, no por miedo, desde luego. Hitler era muy supersticioso, así que temía la sangre, y como Teresa Neumann era una gran estigmatizada, entonces Hitler le tenía miedo. Por lo tanto, evitaba perseguirla. Entre otras cosas, Neumann apoyó también algunas facciones antinazis y a pesar de esto, Hitler no le hizo nada. Vayamos a la descripción de la visión. Teresa Neumann ve a una joven mujer. Aquí estamos volviendo al discurso de si los ángeles tienen alas. Teresa Neumann, repito, ve a una joven mujer, casi todavía una jovencita, en una casita, inmersa en la oración. De repente, delante de ella hay un hombre luminoso. No ha entrado, simplemente está allí. Johannes Steiner, que era testigo y biógrafo de Neumann, es decir, él transcribía las visiones que Teresa le contaba, que estaba presente en esta visión. Le pregunta a Neumann, ¿tenía grandes alas? Porque obviamente para la cultura iconográfica cristiana el ángel tiene alas. Y ella responde, ¿pero qué se te ocurre? Los hombres luminosos no necesitan alas. El hombre luminoso, volvamos a la visión, se inclina ante la muchacha asustada y le dice, Shalom Lich, Miriam Gaceta, que quiere decir, salud a ti, María Purísima. Entonces, estos ángeles que pueden ser, o materiales y comen, como hemos visto en el pasaje del Génesis con Abraham, o bien pueden ser de energía. Por lo tanto, tienen capacidad de dominar la materia, así que pueden aumentar la frecuencia de la materia, incluso corporal, y convertirla en pura luz. Ahora, casualmente, esta característica la poseen también los medios que ellos usan. Estas son 3 fotos que sacó Antonio Giannuzzi en Lecce, por indicaciones de quien fue mi padre espiritual, Eugenio Siragusa, en el lejano 1975. Entonces Giannuzzi saca en realidad sin ver nada. Era Eugenio quien le indicaba el punto en el que debía apuntar la cámara fotográfica y sacar. Y vemos un ovni clásico que pasa del estado material, en la foto de arriba, al estado energético. Así que estos seres tienen capacidades no solo transmutatorias en términos de materia y energía, que Einstein con su famosa fórmula, E igual a mc² nos ha demostrado que es posible, pero logran hacerlo también con la materia biológica. Y aquí tenemos un video que fue grabado en septiembre de 1958, en Pensilvania, en las Blue Mountains, donde podemos realmente ver estos objetos en fase material y energética. Ven el movimiento de hoja muerta, ondulante, que hemos visto en los grafitis de las cavernas de Nió. Aquí vemos un objeto discoidal, semimaterial y semienergético, y aquí tenemos la misma representación. Perdón, la misma escena representada en las cavernas de Nió, el mismo objeto discoidal tomado miles de años después, que ejecuta aquellos movimientos de los que hablaba antes, de hoja muerta. Aquí tenemos una esfera que se mueve detrás de la rama, la ven, metálica, y en un abrir y cerrar de ojos,
se vuelve de energía. Entonces nos encontramos ante personajes que tienen capacidades técnicas para nosotros absolutamente impensables. Otro objeto siempre filmado por Howard Menger. En los Estados Unidos, en Pensilvania, en los años 50, en el 58 exactamente. Entonces esta realidad, que estaba presente miles de años atrás, que ha sido reportada por las Escrituras, hoy la podemos. También en este caso, ven el platillo volante tomado desde abajo. Vemos el fondo del objeto y es semimaterial o semienergético, si queremos, donde la parte oscura central es seguramente más fría que la gran ala circular que compone el platillo volante. Por lo tanto, esta realidad, estos documentos, nos colocan, si queremos, forzosamente, ante el hecho de que debemos revisar en cierto modo y entender con un ojo más crítico y moderno una realidad que se manifestaba en la antigüedad y que se manifiesta aún hoy, porque, evidentemente, como habíamos dicho, ángel significa mensajero. Ese mensaje, esa información que estos seres nos daban, también a través de las cosas que hacían y decían, sigue hoy en día. Y entonces de esto podemos desplazarnos a lo que yo considero hoy el profetismo moderno. Sería el contactismo. Pero antes de seguir, Daniela, no sé si tú tienes alguna pregunta. No, yo quería... No, está claro que son todas imágenes que nos cuentan precisamente de un recorrido de la historia. Faltarían los grafitis de los hombres primitivos que me parece recordar. Quizá exista algo, sin embargo, pero... He mostrado los de Nio. Exacto. Pero en realidad la escena es más compleja. Eso es un detalle, porque en la escena representada hay también seres humanos que miran y ven. Hacia arriba. Están presentes en todo el mundo. Son transversales a todas las culturas. Están presentes, hemos dicho, en todas las sagradas escrituras. Encajan perfectamente con los pasajes bíblicos. ¿Qué nos falta aún? Nos falta una cosa, entender quiénes son realmente, por qué vienen y qué quieren. Esta respuesta, sin embargo, la quiero dar después de haber leído algunos pasajes. Eso seguramente. Eso seguro, porque tenemos curiosidad por saberlo. Después de haber leído algunos pasajes, esta vez no bíblicos, sino escritos por los contactados como Menger, Siragusa, etc., quienes son los autores de aquellas imágenes, y también las personas que ofrecen esas descripciones en sus libros. Entonces veamos la primera, ya que hemos visto varias fotos de George Adamski. He aquí, este es el tercer libro que Adamski escribe, y leemos en la página 117. He realizado investigaciones sobre el tema también, porque los extraterrestres encontrados me han hablado a menudo de las visitas por ellos realizadas a la Tierra en tiempos bíblicos. Y luego en la página 118 leemos aún, siendo esta mi convicción, es Adamski quien habla, lo repito, intentaré ahora demostrar cómo los visitantes espaciales son ampliamente mencionados en la Biblia, y cómo era su práctica común ofrecer guía y ayuda a las gentes del mundo en la antigüedad. Intento que ellos hoy están repitiendo. Escribe George Adamski. Vayamos a Howard Menger, del cual hemos visto en cambio la filmación de Pensilvania en las Blue Mountains. Este es un libro que en Italia nunca salió. Es su autobiografía donde él habla de las experiencias que ha vivido con los extraterrestres, del espacio exterior a vosotros, From Outer Space to You, de Howard Menger, libro de 1959. Y en las páginas 126 y 129 leemos, a fines de agosto de 1956, tuve el que, quizá, fue el encuentro más memorable de todos, cuando tuve el privilegio de encontrar a uno de los seres más evolucionados provenientes de otro planeta. Y dice, este ser al que él encuentra, este maestro,
En el año de vuestro tiempo, 1945, que es el año del primer experimento atómico ocurrido en la Tierra, recordamos la prueba Trinity que fue realizada y que estuvo incluso en la película reciente intitulada Oppenheimer, el científico que fue el realizador de la bomba atómica, junto con Fermi, basada obviamente en los estudios de Einstein, y así sucesivamente. Así que, en el año de 1945, hemos concentrado un gran grupo de servidores de nuestro Padre Infinito, por lo tanto de Dios, a quienes habéis llamado ángeles en vuestras escrituras para ayudaros. Así que estos ángeles nos traen un mensaje y una ayuda, tanto en los tiempos bíblicos como en los tiempos modernos. Es decir, es una misión que prosigue en un arco temporal para nosotros imposible, o sea, en el transcurso de miles y miles de años. Si partimos de Moisés, donde estaba la columna de fuego, la columna de nube que guiaba a los israelitas, a los hebreos, imagínense llegar a hoy. Han pasado realmente miles y miles de años. Leamos otro pasaje que pertenece siempre a un grupo de contacto. En este caso es un librito escrito por el llamado Grupo Mediánico de la Paz de Berlín. En la década de los años 50 a 60, donde habla uno de estos seres, uno de estos ángeles, uno de estos extraterrestres, y dice: nuestra existencia y presencia está eternamente ligada a la legislación dada en el Sinaí. Como técnicamente no estabais lo bastante avanzados, en los años transcurridos no hemos podido explicaros todo esto, porque no nos habríais entendido más que Moisés y los otros israelitas. Pero hoy vosotros también, con vuestra técnica y vuestra ciencia, estáis en el umbral del universo, y podéis creer firmemente en la posibilidad de un poder que viene del universo. He aquí entonces que en este escrito encontramos una repetición de aquel discurso que Jesús hace en el huerto de Getsemaní, cuando le dice a Pedro que acababa de cortar la oreja de Malco. Pedro vuelve a poner la espada en la vaina. Y luego añade: ¿no sabes tú que si yo quisiera pediría a mi Padre más de 12 legiones de ángeles, que entonces lo liberarían? Ahora, ¿por qué Jesús, que era un hombre que formaba parte de Palestina, de Judea, y por lo tanto del pueblo oprimido bajo el talón de hierro de los romanos, usa un término romano, legión? Porque quiere indicar que él puede ser el jefe. Puede pedir ayuda a, entre comillas, militares que no son de este mundo, y que si él quisiera, podrían liberarlo de aquella situación. Y por lo tanto, en este caso, este ser que se llama Astar Sheran, que en realidad no es un nombre, sino un título que significa jefe santo. Dice: ¿por qué no podéis creer en la posibilidad de un poder que viene del universo? Entonces, leamos de una forma diferente y más moderna esas palabras que Cristo justamente dijo a Pedro. Termino estas citas con lo que fue mi padre espiritual, Eugenio Siragusa, uno de los contactados más importantes de la historia moderna. Sin duda el más importante desde el punto de vista de la cuestión cultural y científica, donde estos seres, a través de Eugenio, describen al máximo nivel, mucho más que todos los demás contactados de la historia moderna, la verdadera naturaleza de estos personajes. Entonces tenemos el sinónimo, la comparación, donde los ángeles de ayer, hoy son aquellos que nosotros llamamos extraterrestres, es decir, vienen y traen el mismo mensaje. Este escrito que Eugenio redacta el 4 de septiembre de 1990 es un escrito en el que él refiere lo que le dijeron estos seres extraterrestres. Lo leo. Sabed que somos nosotros los artífices de todas las maravillas que vosotros terrestres habéis puesto en el plano religioso. Somos nosotros los ángeles de ayer, los mensajeros que viajaban en carros de fuego o escudos ardientes. Somos nosotros los extraterrestres de hoy, que nos estamos empeñando en salvar lo salvable en vuestro planeta en grave crisis, por culpa de vuestra inconsciente y destructiva laboriosidad. Aún es solo el comienzo.
Aquí dice el ser con respecto a lo que sucede en el mundo, es decir, las cosas que están ocurriendo en el mundo. Estamos en 1990, entonces están empezando las grandes guerras de los Estados Unidos en Oriente Medio. Aún es solo el comienzo de un drama impensable, inimaginable y cargado de males irreversibles, sembradores de muerte y destrucción. Ahora, el enfrentamiento bélico que hay entre Rusia y Ucrania, que en realidad es sobre la piel ucraniana, pero detrás está la OTAN, con Estados Unidos en primer lugar e Italia cómplice, pero la OTAN está perdiendo. De manera clamorosa, existe el riesgo de que esta situación pueda desembocar en un enfrentamiento con armas atómicas. Además hay los ucranianos, que de manera realmente irresponsable y criminal están bombardeando la central nuclear de Zaporilla. Entonces, hay una situación dramática. El otro día, Irán respondió con un lanzamiento de drones, misiles, contra Israel, que había bombardeado la embajada iraní en Siria. Sí, en Siria, digo bien. Así que tenemos una situación hoy realmente catastrófica. Por lo tanto, estas palabras dictadas hace 23 años, 24 años ya, son absolutamente proféticas. Y estas cosas, estos hechos, nos dicen que esta presencia protege, vigila y probablemente intervendrá en el caso de que la humanidad cometa el error irreparable, es decir, apriete el botón del lanzamiento atómico. Entonces su presencia, que además ha sido explicada precisamente por ellos mismos, es decir, que ellos están aquí porque temen que haya un conflicto nuclear, debido a la presencia de miles y miles de ojivas atómicas hoy potentísimas, en comparación con las cuales las de Hiroshima y Nagasaki eran prácticamente los petardos de la fiesta del patrón. Hoy la situación es verdaderamente grave y ellos están aquí. Mira, además hay, Daniela, no lo he puesto en esta. Yo escuchaba todo esto porque siempre es muy interesante, o sea, en tutela del planeta o de la humanidad, porque si en tutela del planeta, como si el planeta Tierra fuera una célula de un cuerpo único, he aquí, esta es mi pregunta, ¿en tutela de quién? Del cuerpo En único, defensa universal, y por lo tanto, quieren preservar el planeta Tierra, no les importa nada. De la humanidad, es en esta dirección. No, si no les importara nada la humanidad, seguramente no. No, respondo. Digo, si no les importara nada la humanidad. Esto lo digo también porque hay algunos presuntos investigadores que dicen que nosotros somos vacas para ordeñar, para degollarlas, Un profesor toscano. No, ni siquiera, no puedo ni siquiera decir toscano, ¿verdad? Un personaje. CM. Aquí quien nos chupa el alma son muy otros personajes y están sentados en los altos escaños de los poderes mundiales, en todos los escaños de los poderes mundiales. Entonces, obviamente, Porque, como oigo hablar siempre, ¿no? De la protección del planeta, de la humanidad, es porque el planeta forma parte entonces de algo tan grande que nosotros no logramos entender. claro, puedo decir que hay varios aspectos que si queréis puedo explicarlos individualmente. Entonces, un primer aspecto es indudablemente un aspecto que les interesa personalmente. O sea, en el sentido de que la Tierra está en el sistema solar. El sistema solar está en la galaxia. Por lo tanto, si nosotros, de manera loca, irresponsable, criminal más allá de todo límite, hacemos una guerra atómica, dado el hecho de que tenemos miles de ojivas nucleares capaces de destruir, es decir, de pulverizar literalmente el planeta Tierra varias veces. Es obvio que esto sería un problema gigantesco. No solo para la Tierra, porque significaría que los planetas del sistema solar enloquecerían, saldrían de las órbitas. El sistema solar, por lo tanto, esta parte de la galaxia, quedaría contaminada por una espantosa radiactividad, y esto se convierte en un problema también para ellos, que son viajeros espaciales. Entonces, primero esto. Segundo, el planeta Tierra es una célula viviente de un gran cuerpo. Por lo tanto, a este primer concepto se une también debe ser salvaguardado y debe ser protegido. Tercero, de todos modos, como son seres de gran desarrollo, no solo científico, sino también ético y moral, y por lo tanto sienten amor por las buenas personas que no querrían todo esto. Ellos están aquí para ayudar también a esa parte de la humanidad,
por desgracia, una exigua minoría, que está en contra y se opone a toda esta marcha tremenda que estamos viviendo, no solo con respecto a las guerras, sino también la contaminación, la injusticia social, el hambre en el mundo, la riqueza excesiva por un lado, la extrema pobreza por otro. Así que ellos se oponen a esta situación. Están en contra de esto, por lo tanto, no es solo una vigilancia de tipo científico-técnico para que el planeta no explote, sino también una ayuda ética. E incluso, con estos escritos, ellos quieren llevar a cabo una reforma cultural del ser humano. Verás, Daniela, esto lo digo también a vosotros, amigos que me estáis escuchando. Todas las revoluciones surgen de una nueva visión de la vida. Por lo tanto, del sistema tolemaico donde la Tierra es el centro del universo, llegamos a Galileo Galilei, que, en cambio, demuestra con su catalejo que en realidad es la Tierra que gira alrededor del Sol. Así que, de esta revolución científica, de hecho, empieza la era moderna y también con otras cosas, obviamente. Entonces, si las revoluciones, es decir, los cambios, surgen de una nueva visión de la vida que puede ser filosófica, que puede ser política, que puede ser social, económica o científica, y hoy estamos en una situación devastadora. Necesitamos una nueva revolución para mejorar la situación. Pero tenemos un problema. La cultura del pueblo es igual a la cultura de la clase dirigente, es decir, los valores son los mismos. Entonces, estos seres nos traen una nueva visión de la vida, nuevos conocimientos científicos, nuevos conocimientos espirituales, con los cuales atardecen las religiones y sus creencias, para dar paso a la ciencia del espíritu. Es decir, una ciencia tangible, una ciencia racional tal como lo es nuestra ciencia de la materia, pero nos la traen al ámbito que para nosotros ha sido religión, es decir, el espíritu y el alma. Es decir, estos seres tienen conocimiento científico e instrumental de qué es el alma y de qué es el espíritu, con la esperanza de que esta inoculación de conocimiento pueda producir en la vida de los seres humanos, incluso individualmente o en grupos, cambios positivos que les ayuden a ellos a ayudarnos. Porque si no hay este grano que cultivar, es todo cizaña, y la cizaña, como dice la Escritura, se quema en el fuego. Por lo tanto, los ángeles de ayer extraterrestres hoy no hacen otra cosa que llevar adelante el mismo programa de salvación, del cual seguramente Cristo con su grandioso y terrible sacrificio ha sido la expresión máxima. Así que los ángeles, Cristo, la salvación del planeta, la ética, la evolución de la humanidad también desde un punto de vista espiritual y no solo tecnológico, está en los proyectos de estos seres que están aquí para ayudarnos. Esto es, en breve síntesis, el discurso. Entonces el alma se convierte en la unión de todo, porque hay de todos modos una evolución del ser humano, a pesar de lo que se ve, se oye. Muchas personas son más sensibles y se están abriendo a proyectos o de todos modos a investigaciones del alma. Se me vino a la cabeza mientras hablabas, Fagin, el inventor del microchip. Federico Fagin. Que ha pasado toda una vida no siendo muy cuadrado, o como dirían los ingleses, square, y ahora tiene una fundación que se ocupa de alma, de investigación del alma, ¿no? Y de conciencia, sí. Es muy interesante. Sí, he escuchado varias de sus conferencias. No he tenido aún el placer y el honor de encontrarlo. Si alguna vez viera este programa, se lo digo, Federico, si me escuchas, será un placer conocerte. No con nosotros, sin embargo, aquí en Véneto, porque él obviamente es paduano de adopción, pero vicentino. Absolutamente sí. Él es el padre del microchip y por lo tanto persona absolutamente competente. Para hablar de inteligencia artificial ha dicho, queridos míos, os estáis equivocando. La inteligencia artificial no es conciencia. Así que, por mucho que intentéis, producir, reproducir. La inteligencia, pero la inteligencia sin conciencia no es inteligencia, porque la conciencia es la expresión máxima que nos caracteriza a nosotros seres humanos, es decir, el yo soy. Nosotros podemos decir yo soy. La inteligencia artificial podrá imitarlo, pero no es consciente de sí misma. Fagin ha hecho un ejemplo que me ha gustado mucho. Él dice, podríamos construir un bellísimo... Aquel del dron en el desierto, ¿no? No. Hago otro, que es más poético. Él dice, podríamos construir un autómata dotado de sensores extraordinarios.
Por lo que, si yo le hago oler una rosa, el autómata la reconoce y me dice, esa que tú me estás trayendo es una rosa, pero en ese tipo de entidad artificial no surgirán los sentimientos, los recuerdos, que surgen, en cambio, en nosotros los humanos, oliendo el perfume de una rosa. Así que esto es algo que es específicamente inimitable en la naturaleza del hombre. Por otra parte, nosotros somos la expresión de una inteligencia superior. Tanto es así que aún no hemos entendido bien cómo funciona este cuerpo, que se deteriora, envejece con nuestro gran disgusto. Así que nosotros somos la expresión, la realización, si podemos usar este término, de una inteligencia inconmensurablemente más grande, más avanzada que nosotros. Luego, obviamente, Daniela, todos estos discursos son solo una pequeñísima pincelada de algo mucho más vasto y extenso, pero era necesaria, dado el arco de tiempo que teníamos a disposición, Claro. para entender de qué estamos hablando. Sin embargo, me ha gustado porque esta reflexión sobre el alma está tomando cada vez más. Así que veo que seguimos también, Fagin y lo que está haciendo, porque es interesantísimo. Sí, atención, Daniela, el alma no es la conciencia. No es otra cosa. Es otra cosa, el alma es una complejísima estructura energética que hoy se logra también, por lo menos en algunos aspectos, filmar o fotografiar, porque la técnica ha avanzado mucho. Partiendo de la vieja cámara Kirlian, hoy tenemos cosas mucho más importantes. Yo conozco a un personaje, se llama Daniele Guya, es un investigador y él prepara apropiadamente instrumentos técnicos y con sus cámaras, él logra filmar la emisión pulsante luminosa que tenemos, que sale de nuestro cuerpo. Así que tenemos una parte inmaterial, una parte energética. Podemos citar los estudios del profesor Albert Fritz Popp, que ya en los años 70, hablaba de los biofotones, es decir, emisiones de fotones, de luz, de los cuerpos vivientes. Entonces, digamos, ¿el problema cuál es? Que ciertos descubrimientos no les convienen a las grandes multinacionales, farmacéuticas o a los grandes varones de la ciencia, de las universidades. Y entonces se ocultan y la gente no sabe nada. Pero en realidad ya vamos un paso adelante en este discurso aquí, incluso los soviéticos, que eran ateos. Por lo tanto, a ellos de las cosas religiosas no les importaba nada, estudiaron el alma y la llamaron campo estructurador de forma. Es decir, es ese campo que pone orden y da especialización a las células del cuerpo. Es lo que da luego, digamos, la coherencia y el orden, por lo cual el cuerpo humano está basado en geometría fractal y en la sección áurea, en la proporción áurea, sobre la cual se estructura todo el cuerpo humano. Entonces, sí, el caos es desorden y la inteligencia es orden. El cuerpo humano está tan bien ordenado como para dar lugar a algo que todavía estamos estudiando y que es la vida. ¿Qué es la vida? Sí. Incluso vida consciente. Así que somos la expresión de algo mucho más alto. La gente, Daniela, dice, pero ¿dónde está Dios? No tenemos pruebas. Y yo digo, mírate al espejo. La tienes delante la prueba de que Dios existe. Ahora, Luego ha ¿cuál es el escrito a su problema? imagen y semejanza, así que algo... Somos a su imagen y Alguno le ha semejanza. salido más feo que otros, de todos modos. No, Él nos ha dado la libertad, Daniela, el libre albedrío. Luego ha fijado algunas reglas y nos ha dicho que, de todos modos, el libre albedrío está gobernado por la ley de causa y efecto. Entonces, quien con la espada hiere, de espada morirá. El llamado karma de los orientales. Entonces, estamos sometidos a leyes naturales también, en el plano espiritual. Por lo que, verás, echando una mirada a vista de pájaro sobre la humanidad, ¿cómo es posible que, a pesar de las enormes diferencias de credos religiosos de los seres humanos, con incluso los ateos, para mí el ateísmo es otra religión, pero misteriosamente, prescindiendo de la condición religiosa, del credo de los seres humanos, todos nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Entonces, la naturaleza se desentiende de nuestros credos religiosos y nos condiciona de manera obviamente absoluta según sus leyes, porque yo desafío a encontrar a uno que quiera envejecer y morir, y sin embargo la naturaleza nos impone esto, así que estamos sometidos a leyes, también en el plano espiritual, por lo cual estos seres nos colman con sus mensajes y sus enunciados un vacío espantoso que para mí
Es la ignorancia profunda que el ser humano tiene sobre sí mismo y sobre la creación, que es la fuente de todos los males que estamos viviendo. Desde lo privado, desde el individuo, hasta la geopolítica, con estas terribles guerras que ensangrientan el planeta Tierra desde el comienzo de la historia humana conocida. Por desgracia es así. Nos lo enseña la película 2001, Odisea en el espacio. El hombre ha encontrado el palo. No es tan diferente hoy en día. Se está aún con el palo. El 2001, Odisea, Sí, de en el Kubrick. espacio es una bellísima película de Kubrick, que es una suma extraordinaria de simbologías, donde él explica, pero no han sido bien comprendidas, que el origen de la humanidad viene de fuera, viene del espacio, y el símbolo es el monolito. Y termina con la escena final, donde desde el espacio llega este niño con estos grandísimos ojos, que es el anuncio de la nueva era. ¿Quién sabe que llegue una nueva era? Nosotros quisiéramos pasar un fin de semana tranquilo, así que si por casualidad a alguien le viniera alguna mala intención, esperemos que quien deba vigilar, vigile porque lo necesitamos. Vigilan seguro, Daniela, Muy bien. 24 horas al día. Entonces yo agradezco de verdad mucho a Pier Giorgio Caria por haber sido nuestro huésped, por su tiempo precioso que nos dedicó y que nos dedicará en el futuro, porque no se puede no desear escuchar toda esta investigación, sabiduría y verdad. Nos vemos el lunes con algún otro, ahora no me lo recuerdo. ¿Ves? Hay que ser también sinceros. ¿Algún amigo? Alguien vendrá a visitarnos y os deseo un buen fin de semana y gracias de nuevo, Pier Giorgio Caria. Gracias a ti, Daniela, y un saludo a vosotros, Gracias. oyentes. Hasta pronto, chao. Hasta pronto.